pero había llegado el momento de reafirmarme más en las cosas satánicas. Y en ningún momento sabía que era Satanás. Había nacido en un hogar donde se dice que traía un don de Dios. Y lo hemos escuchado muchas veces de personas que dicen que nacen con un don de Dios. Yo quiero decirte en esta preciosa tarde que Satanás también hace milagros. Y esa es la razón que hemos visto a personas que van donde un brujo, un hechicero y reciben su milagro. Y en ocasiones no sabemos qué es lo que pasa. Satanás es engañador. Que después de haber escuchado este testimonio te vas a dar cuenta cómo es que Satanás deja todas las cosas descompuestas y que las arregle mi Señor. Teníamos una tienda grande ahí en Tamaulipas, vendíamos desde leña hasta licor, abastecíamos casi toda la colonia. Y cuando la tienda se ponía por ahí, mi padre hacía que cerraran las puertas. Él era comerciante, sabía cómo hacerle. Él decía, el dinero se va el dinero, y si tienes dinero, bueno, pues la gente entonces va a regresar. Si tienes todo que vender, la gente ya no tiene nada que ir a ninguna parte. Y era así la razón por la que los clientes nos seguían. Cuando a alguien le quedaba de ver a mi padre y se iba a comprar a otra parte, mi padre lo mandaba a llamar y le decía, ¿no tienes dinero para pagarme? No tienes que pagarme, únicamente sígueme comprando para yo reponerme lo que te fié, ya no me debes nada. Y esa era la razón que la gente nos seguía. Pero frente a nosotros había una carnicería y teníamos pleitos siempre con el vecino. Yo con esto quiero decir que las maldiciones afectan. Y es mejor que alguien te dé una bendición y no una maldición. Aleluya. El Señor me ha dado por nombre ese testimonio, sanidad del alma. Y tal vez tú te sientas identificado. Pues ve poniendo ahí en un lugar para a su debido tiempo entregues al Señor tu carga en esta noche. El pleito era porque él únicamente era carnicero. Ya no tenía que vender. Vino a hablar con mi padre y le dice, ¿puedes cerrar el departamento de carnicería para yo tener algo que vender? Yo nada más soy carnicero y tú no vives de ese negocio. Mi padre no hizo caso, pagó a las autoridades, le dieron el permiso y más libremente pudimos tener ese departamento. Pero el vecino siguió urdiendo. Y una tarde ese vecino mandó un platillo a la casa. Yo con esto quiero decir que hay mucho cristiano que no ora por sus alimentos. Tenemos que hacerlo. En ocasiones estamos en un lugar público y nos da pena orar por los alimentos. La pena les debe dar a ellos, no a nosotros. Nosotros tenemos a alguien a quien darle gracias por todo cuanto nos llevamos a la boca. Tenemos que decir al Señor que purifique y santifique nuestros alimentos. La palabra del Señor dice que aunque bebieres cosa mortífera no nos hará daño. Tenemos que hacerlo, hermanos. Mi madre fue la única que comió ese alimento y al momento empezó a sentir que algo andaba mal en su estómago. Tenía 6 meses de embarazo, el bebé se le murió y empezaron a aparecer cosas extrañas como tierra del panteón, ristra de ajo, flores rojas, agua en la puerta, camaleones de todos tamaños y de todos colores, peleas en el hogar. Yo no sé cuántos de ustedes saben que cuando hay peleas en el hogar, si no está Satanás ahí sentado, está tratando de meterse. Gloria. Es un mero mole, decía mi pastor, de Satanás desbaratar hogares. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando Satanás desbarata una pareja, los hijos se los llevan los pies. Él no respeta, cristianos o no cristianos. Y es ahí donde nacen los homosexuales, las lesbianas, los alcohólicos, los drogadictos, de un hogar destruido. Mi madre se estaba muriendo y cuanto brujo y hechicero, para nosotros no había distancias. Íbamos y nos pasábamos las noches para ser los primeros en ser consultados. En 3 meses quedamos en la calle completamente, ya no teníamos nada con la enfermedad de mi madre. Estábamos viviendo en miseria y en necesidad. Miseria, necesidad. Muchos de nosotros se nos hace conocidas esas palabras. Aún el pueblo de Dios muchas de las veces anda, como vulgarmente se dice en el mundo, arrastrando la cobija y ya no puede más, pero no escudriña las escrituras. La palabra del Señor dice en Oseas 4:6, dice, mi pueblo, se está dirigiendo a su pueblo, fue destruido por falta de conocimiento. ¿Cuál es la petición más grande de nosotros? Que nuestra familia venga a las plantas, ¿verdad? Pues en ese mismo Oseas 4:6 dice, por cuanto has olvidado la ley de tu Dios, yo te echaré el sacerdocio, me olvidaré de tus hijos, por no escudriñar las escrituras. ¿Se da cuenta? Nosotros no conocíamos al Señor. Si alguien nos hubiera hablado de la palabra, tal vez hubiéramos hecho un pacto con el Señor. La palabra del Señor dice, hermanos, dice que malditos sois con maldición cuando no se da el 10% que es del Señor. Yo no sé cuántos de ustedes saben que el 10% no es nuestro, es del Señor. Y lo tenemos que dejar en el lugar donde tomamos el alimento espiritual, y lo que se haga con ese diezmo ya no es asunto nuestro, porque no es nuestro. Gloria a Dios. Qué bueno
que el Señor dejó en nuestros bolsillos el 90, ¿verdad? Y únicamente fue el 10. Y el Señor lo reclama, hermanos, porque yo no sé si usted se ha fijado que si nos gastamos el 10% que es del Señor, el Señor de todos modos lo toma. Échele lápiz a lo que sucede después. Y no es maldición de hombre, es maldición de Dios. Porque muchas de las veces decimos, yo no doy el diezmo porque no completo. Pues nunca va a completar, porque está quedando mal con el Señor. Aleluya. El Señor dice, pruébame. Es la única parte de la Escritura donde dice el Señor, pruébame ahora en esto, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y aparte de eso, dice que Él es el que reprende al devorador. Aleluya. Tenemos que hacerlo, hermanos. El diezmo no es para bendecir al pastor. El diezmo es para bendecirnos nosotros mismos y lo tenemos que dejar en este lugar. Amén. Si usted quiere saber para quién son los diezmos, pues escudriña las Escrituras para que vea de quién son. Aleluya. No conocíamos al Señor. Hoy no vamos a hablar de eso, hermanos. Pero sí quiero decirte que tenemos que hacerlo. Si queremos ser prosperados, si queremos ser bendecidos. Hubo una separación entre mi madre y mi padre por 4 años. Mi madre se quería ir a morir allá a Coahuila porque allá tenía sus padres y sus hermanos. Y nos fuimos a Coahuila. Mi padre se quedó en Tamaulipas. Y en una ocasión, mi madre me da permiso de ir al cine con una prima, y cuando llegué al lugar, mi prima me dice, todavía no estoy lista, pero mientras me preparo te presto esta revista. Una revista que muchos de nosotros hemos visto y nos ha llamado la atención. No solamente en las revistas, sino en los periódicos hemos visto. En la televisión está la orden del día, que no sé qué tantos círculos. Tenemos que tener bastante cuidado. Yo no quiero decirle que no vea la televisión, pero sí quiero decirle que escoja sus programas, porque en muchas ocasiones, ¿qué está haciendo el niño? Ahí está en su cuarto viendo la televisión, pero ¿qué está haciendo? ¿Qué está viendo el niño en la televisión? Tenemos que tener bastante cuidado. Satanás se está moviendo más rápido que de costumbre, pero también mi Señor se está moviendo más rápido que de costumbre, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Amén. Esa es la razón que hago mención, que mis hermanos son profesionistas.